Hola amigos de Vida Sana, ¿cómo están? Me encanta tenerlos nuevamente acá, estoy súper contenta trayéndoles un tema que va a ser de mucho interés. Primero los invito a suscribirse a mi canal Vida Sana con Paula Andrea en YouTube y activar la campanita para que todas las semanas reciban videos que pueden resultarles de muchísimo interés. Por otro lado, también los invito a revisar el Facebook, donde les coloco recetas, les coloco alguna información importante, siempre con el ánimo de motivarlos y de ser inspiración para que ustedes quieran tener una vida diferente, estar más saludables y utilizar la alimentación como una herramienta para tener un bienestar integral. El tema de hoy va a ser acerca de las tortillas. Como buenos centroamericanos, la tortilla siempre está en nuestras mesas, en nuestras compras del supermercado, pero es importante conocer un poco las características de este alimento y aprender cómo podemos incluirla de forma saludable en nuestra alimentación. Cuando hablamos de tortilla, primero tenemos que recordar que están dentro del grupo de los carbohidratos y los carbohidratos como tales son fuente de energía. Tenemos que recordar también que en nuestro plato saludable vamos a incluir proteína, una porción o 2 porciones de carbohidratos y muchos vegetales y ensaladas. Lo importante es saber que las tortillas son de dos tipos. Yo aquí les traigo algunas muestras de las que encontramos. Encontramos tortillas de harina que en el mercado tenemos disponibles estas dos marcas, y de tortilla de maíz sí tenemos diferentes. Yo traje hoy diferentes tipos, sobre todo porque me interesa que aprendan la parte de los tamaños y del tamaño y de las cantidades que debemos de incluir en cada tiempo de comida. Así que hoy traje yo estas que son un poco más pequeñas y vienen más en la bolsa, otras que son también delgaditas y unas que finalmente son bastante similares a las que palmeamos en la casa, que son estas tortirricas que son caseras. Por supuesto, recordemos que en nuestros mercados, en las tortillerías o en las casas, muchas veces compramos la harina de maíz o el maíz y las tortillas se palmean en casa. Sin embargo, pues por el corre-corre de la vida diaria, a veces terminamos comprando las tortillas en el supermercado y es importante saber cuáles son las que debemos incluir. Las tortillas de harina y las tortillas de maíz son muy diferentes y tenemos que tener en cuenta las características de cada una. Las tortillas de harina son hechas de harina de trigo y dentro de la preparación y de sus ingredientes incluyen la grasa vegetal, que muchas veces no es tan sana. Esta harina de trigo no es integral, así que la cantidad de fibra que tienen tampoco es la adecuada. Personalmente recomiendo más en mis planes de alimentación y en los consejos de alimentación saludable preferir la tortilla de maíz. Sin embargo, cuando vamos a usarla de harina, sugiero usarla integral. Ya me imagino que de pronto ustedes han visto a lo largo de los videos que hago mucho énfasis en los productos integrales, básicamente porque tienen más fibra, su procesamiento es distinto, elevan menos los niveles de insulina y esto hace que tengamos menos hambre y que sea un carbohidrato que se puede quemar más fácil y que se acumula menos como grasa. Si hablamos de las tortillas de harina, tenemos que tener en cuenta los tamaños y las porciones. Y aquí entra otro concepto importante. Cuando ustedes vean la etiqueta nutricional, se van al área que dice carbohidratos y una porción de carbohidrato tiene 15 gramos y grábense ese 15 porque si ustedes compran algo que tiene 30 gramos de carbohidrato, ya saben que son 2 porciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque las mujeres, las personas que ya están en la menopausia, que estamos mayores de 40 años, personas que tienen de pronto un metabolismo un poco más lento, personas que quieren bajar de peso, deben de comer máximo una porción de carbohidrato por tiempo de comida. Si yo hago mucho ejercicio o quiero mantener mi peso
o no tengo problema con el peso, puedo incluir hasta 2 porciones de carbohidrato, pero si nosotros no revisamos bien, a veces comemos más de la cuenta. ¿Qué me encontré, por ejemplo, yo con estas tortillas de harina? Resulta que esta, que es primero más grande, pero además ustedes ven que es un grosor enorme. Cuando yo reviso la información nutricional, la porción es de media tortilla y esa media tortilla tiene 30 gramos de carbohidrato. Quiere decir que media tortilla de estas equivale a 2 porciones de carbohidrato. Si yo me la como entera, pues entonces resulta que me comí 4 porciones de carbohidrato y a veces ustedes pueden decir, a la doctora, pero yo esa tortilla me la puedo comer entera, pero si observan la cantidad de carbohidrato que se ingiere es demasiada. Si ustedes por otro lado ven esta otra tortilla de harina, es un poco más pequeña, pero también es delgada. Y si yo leo la información nutricional, una tortilla de estas tiene 12 gramos de carbohidratos, o sea que esta tortilla es un poquito menos de una porción. Quiere decir que 2 de estas equivalen a la mitad de esta otra. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando yo quiero vigilar las porciones y quiero consumir solamente 1 o 2 porciones de carbohidrato, pues no puedo exagerar comiendo esta que me aporta mayor cantidad. Así que si ustedes comen de estas 2 tortillitas, incluyen 24 gramos de carbohidrato, que eso quiere decir que es un poquito menos de las 2 porciones, pero es una cantidad que los puede dejar satisfechos y puede estar muy bien, y por eso es la necesidad de controlar las cantidades y las porciones. Lo que tenemos que hacer es reforzar el consumo de proteína, de pollo, de carne o por ejemplo de pescado, y colocar aguacate, tomatito, ensaladita de repollo para no depender solamente del carbohidrato para sentirnos satisfechos. Las calorías también varían y las tortillas de harina tienen más calorías que las tortillas de maíz, básicamente porque son hechas con grasa vegetal, entonces sí tenemos que tener en cuenta esta parte. Cuando hablamos de las tortillas de maíz, yo les decía que les traía 3 tamaños, entonces estas, por ejemplo, que son las caseras, que son muy parecidas a las palmeadas en casa, una tortilla tiene 23 gramos de carbohidrato, o sea que una tortilla es un poquito más de la porción. La porción es 15 gramos, este tiene 23, vendría siendo como porción y media de carbohidrato. Si yo agarro estas que son un poquito más delgaditas, una tortilla tiene 12 gramos de carbohidrato. Podríamos decir entonces que de estas que son muy parecidas a las palmeadas, una de estas equivale a 2 de estas. Y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces es mejor comerme 2 más pequeñitas y más delgadas que una grandotota, sobre todo por el efecto visual que tienen. Muchas veces nos sentimos más plenos. Las tortillas de maíz no aportan tantas calorías como las tortillas de harina, tienen un poco más de fibra y tienen un poco más de calcio, entonces eventualmente estas tortillas las podemos utilizar, son bajas en sodio y obviamente siempre será mejor lo más natural, lo palmeado en casa, pero si tenemos que utilizar las del supermercado pueden ser una buena alternativa. Por otro lado, estas a mí me han resultado muy prácticas. Desgraciadamente no las venden en todas partes. A veces hay lugares en donde venden como chorizos y salchichas donde las podemos encontrar. En la colonia las encontramos a veces, pero quiero mostrarles que tienen un tamañito súper interesante. Estas tortillitas son pequeñitas y son delgadas. Por cuestión de peso en las pesas de mi casa, pues vi que 2 de estas chiquitas equivalen a una de estas. Y eventualmente, si yo voy a comerme prácticamente una porción de carbohidrato, pues tengo que tener en cuenta que me podría comer 2 taquitos
y de esta tortilla solamente agarraría una. Obviamente esto va a estar en dependencia de lo que queremos y cómo queremos combinarlo. Yo siempre recomiendo la tortilla de maíz, utilizarla para acompañar el gallo pinto, acompañar el frijol. La podemos comer con quesito y hacerlas a la plancha como quesadillas. Las podemos tostar para hacer chalupas. Las tortillitas tostadas les ponemos frijolitos molidos y les podemos colocar pollito encima. Pero lo más importante de todas estas combinaciones es que recordemos mantener el balance. Busquen el video de los macronutrientes y en noviembre también hice un video sobre las porciones de carbohidratos. Si no se han suscrito, busquen el canal en YouTube Vida Sana con Paula Andrea, se suscriben y activan la campanita para que reciban diferente información. Aquí tenemos la combinación de dos tipos diferentes de tortillas, pero recuerden que podríamos comer muchas veces de esta. Si vamos a incluir el carbohidrato, podríamos comer una tortilla. Si buscamos de las medianas, podrían ser dos de estas, pero si nos vamos a las chiquitas, prácticamente podríamos utilizar 3 o 4 de estas más pequeñas y delgadas. Así que es importante vigilar la porción, la combinación y saber que la tortilla de maíz como fuente energética y fuente de carbohidrato puede ser muy saludable si sabemos usarla y combinarla de forma adecuada. Espero que les haya gustado este video, compártanlo si creen que hay amigos que les puede servir, pues díganle que existe un canal donde pueden aprender un poco acerca de cómo balancear mejor su alimentación y recuerden suscribirse a Vida Sana con Paula Andrea, activar la campanita y semana a semana esperar información que les va a servir muchísimo para tener una vida más saludable. Bye.